Bueno, aquí para tener la actualidad en torno a las últimas novedades judiciales que hay, aunque siempre estuvimos durante la semana mostrándole todo lo que podíamos, vamos a conversar con Leonardo Fernández Acosta, el licenciado Leonardo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Lili. ¿Cómo te va? Un saludo a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Bien. Bueno, te vimos ayer, Leo, en la conferencia de prensa que dieron no solamente los familiares de los varados y ahora detenidos en Formosa por justamente cruzar lo que sería la frontera de días atrás, también conversaste con los abogados, no solamente con los familiares. ¿Qué nos puedes mencionar de todas estas novedades que hay? Bueno, hablamos con los familiares de la gente que está detenida, que un poco para que la gente se ubique, son las personas que trataron o que cruzaron, ¿no? Que cruzaron el río Bermejo para poder terminar con esa situación en la que estaban en la ruta 11 de no saber cuándo podían entrar o no, y ya llevaban más de un mes varados sin poder ingresar a la provincia por este ingreso administrado que maneja el gobierno de la provincia o el Consejo de Atención Integral a la Emergencia. Así que bueno, se mandaron a cruzar el río Bermejo, cruzaron algunos en balsa, otros flotando, básicamente agarrados a la balsa, y después fueron interceptados por la policía cuando caminaban por la ruta 11 ya dirigiéndose hacia Formosa, ¿no? Hay que recordar que Formosa queda 70 kilómetros, un poco más o Mansilla queda más de 70 kilómetros de Formosa. En ese intentar llegar hasta Formosa de manera desesperada fueron detenidos por la policía de la provincia, y a partir de ahí, bueno, uno se piensa, bueno, van a ser hisopados, van a ir a realizar la cuarentena, por supuesto también van a tener la causa por violación al artículo 205 del Código Penal, que es esta que habla sobre poner en riesgo la salud pública, ¿no? Bueno, en ese artículo del Código Penal está casi basado todo el decreto de cuarentena que todavía sigue vigente, que se espera que se prorrogue por 3 semanas más. Vamos a ver qué dice el presidente de la Nación, pero con algunos atenuantes respecto de las limitaciones de circular. Bueno, esta gente fue detenida y lejos de lo que se esperaba, que fueran sencillamente, bueno, sometidos a todos los controles y al aislamiento sanitario, fueron llevados a cárceles en varios lugares del interior de la provincia, Mojón de Fierro, otra hacia la cárcel de Noroña, que es también o hacia la jurisdicción de Noroña, que es en el interior de la provincia, y incomunicados los familiares porque no tenían posibilidad de hablar por teléfono, no tenían sus celulares, se los habían sacado y los familiares no pudieron hasta el día de ayer, que nosotros fuimos a la protesta de por lo menos dos de los familiares de estas personas, comunicarse con ellos, ni podían llevarle enseres, ropa, abrigos, ropa de cama, comida, y los trataban peor que a verdaderos delincuentes, digo, porque estas personas, por lo menos nos consta de un caso que conocemos el expediente, no tienen ningún tipo de antecedentes policiales y los están tratando peor de que si fueran violadores, asesinos, narcotraficantes, porque ni siquiera los narcotraficantes o a los violadores o asesinos los sacan del arraigo. ¿Esto qué significa? Cumplen sentencia o esperan sentencia en algún sentido en cárceles que están próximas a donde viven sus familiares. Esto ni siquiera se los han permitido a aquellas personas que, bueno, en este momento están siendo procesadas no solamente por la violación del artículo 205, que recién les explicaba, es el artículo que contempla básicamente el poner en riesgo la salud pública, sino que también los han procesado por asociación ilícita, ¿no? Algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, esto nos explicaba un poco ayer la doctora Gabriela Neme y el doctor Daniel Suizer, que es algo que no tiene la más mínima consistencia, ¿no? Entonces, con este agravamiento dentro de la carátula, digamos, por asociación ilícita, esto nos explicaba Suizer, asociación ilícita es una figura jurídica que contempla personas que se reúnen o que se juntan o que forman un grupo para delinquir de manera reiterada, es decir, buscan básicamente cometer delitos de manera reiterada en grupo, asociados para delinquir. Bueno, esto no se ha dado
este grupo de personas que de manera desesperada lo que buscaban era entrar a la provincia para poder dejar de estar varados al costado de la ruta, ¿no? Así que bueno, de movida dijeron que habían pedido el cambio de carátula para aliviar un poco una situación procesal que es grave por este tipo de imputaciones, ¿no? El de asociación ilícita. Pero más allá de esto, y entendiendo que no tenía antecedente, al menos uno de los casos, en general la mayoría de los no tienen antecedentes, la jueza Karina Paz el día de ayer por la mañana les denegó la excarcelación, es decir, no les permite salir de la cárcel y continuar el proceso en libertad básicamente condicional, y siguen presos, siguen incomunicados. La familia lo que denunciaba ayer era que el gobierno de la provincia tenía algún tipo de condescendencia con las personas que cruzan ilegalmente la frontera, ciudadanos paraguayos, no así con los formoseños, con que a quienes le cae con todo el rigor de la ley, ¿no? Inclusive con figuras como esta de asociación ilícita, que es algo que nosotros también entendemos como un exceso, un abuso, desde donde se lo mire, pero bueno, esto se definirá en la justicia. No somos abogados, pero consultamos a los abogados cuando tenemos este tipo de expresiones. Y se lo hemos preguntado, Sí, Geraldine. Leo, eso, Sí, si me permitís, eso te iba a consultar porque vimos que participaste de las conferencias que se hacen desde el gobierno de la provincia recientemente. ¿Se ha dado algún tipo de informe o más detalles sobre estas dos extranjeras que estuvieron alojadas en el hotel Ronnie? Porque ellas mismas se filmaron y lo pusieron en sus redes sociales, hasta la partida de Formosa en todo ese tiempo. Ellas habían estado por espacio prácticamente de una hora, ellas mismas filmándose, mostrando el despliegue policial y bueno, ya en ese contexto un detalle, una descripción de que hasta se suponía que podrían llegar a hacerle algo en la provincia, estaban algo que al otro día, bueno, descartaron ellas mismas otra vez por redes sociales, porque explicaron que estaban ahí, que eran de Paraguay, y dando todos los datos de qué es lo que habría pasado o no en su país, ¿no? Se habló de esto, digo, porque quedó registrado por los medios digitales. ¿Dijeron algo o no? sí, sí, no, jamás aclararon. Hubo una pregunta el día anterior, sería el día, hoy es viernes, el día miércoles cuando esto pasó, Sí. o el día martes, no recuerdo bien cuando esto estaba reciente. Estas mujeres habían ingresado aparentemente por un paso ilegal o por un paso fronterizo no autorizado cerca de la ciudad de Clorinda. Vinieron en un vehículo argentino, esto lo averiguamos nosotros, digo, no lo aclaró el ministro González, quien es la cara visible del Consejo de Atención a la Claro, sí. Emergencia. Fueron interceptados por la policía cerca de donde está la alcaldía, que queda a unos 7 kilómetros de Clorinda, y a partir de ahí los trasladaron acompañados hasta el Hotel Ronnie, donde pasaron la noche. Al otro día se fueron en un vehículo de transporte de tropa de la policía hasta Mansilla, y de ahí abordaron el colectivo que las llevó a Buenos Aires. Hay un hecho puntual, que es que ingresaron de manera ilegal al país, no lo hicieron por un lugar habilitado. Según lo que dijo el ministro, que fue creo que la única cuestión que aclaró sobre este tema, que es bastante oscuro, esto también echa por tierra toda la seriedad del ingreso administrado a la provincia. Lo que aclaró es que tenían un pedido de asilo provisorio o de resguardo provisorio, no es una figura que conozcamos, no es asilo político básicamente, porque estas dos jóvenes, una de ellas, a ver si me acuerdo el nombre, Abdala, no me acuerdo el apellido, bueno, son militantes del Paraguay, son feministas y bueno, son también naturistas, digo, tienen un montón de identidades políticas, y habían vandalizado el Panteón de los Héroes en la ciudad de Asunción. Ustedes se acuerdan que prendieron fuego a la bandera del Paraguay, y también, bueno, y se realizaron toda una pintada en el Panteón de los Héroes, que es, bueno, como un ícono muy respetado en el Paraguay. Esto fue denunciado en la justicia, la estaban buscando, estaban prófugas, la estaban buscando precisamente por vandalizar un monumento público, y creo que tiene hasta 10 años de prisión este tipo de hechos en la República del Paraguay. El fiscal había presentado un pedido de captura internacional al juez
que el juez no llegó a recibir. Por eso cuando lo escuchamos al ministro González decir de que no le constaba que hubiera un pedido de captura internacional hacia estas dos mujeres, está diciendo la verdad realmente. Ahora, es una persona que lee constantemente las redes sociales de todo el mundo, tiene a todo el mundo bajo una vigilancia constante de el equipo que tiene para vigilar las redes y para vigilar todo lo que pasa en la provincia, que no conozca que puntualmente hay un pedido de captura internacional por parte del fiscal de la causa, es por lo menos sugestivo. Así que estas personas entraron en un estado de persecución, que no se sabe si es política o de qué tipo, pidiendo un refugio provisorio. Ahí me acordé el término. Refugio precario es el término que utilizaron inclusive las mismas jóvenes que entraron y que bueno, estuvieron hospedadas aquí en el Hotel Ronnie hasta que el otro día partieron hacia Buenos Aires. Ya entendemos que bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollos Humanos de la Nación. Pero no es el único caso. Este caso ha sido un poco particular por todas las circunstancias que tiene en cuanto al contexto de lo que ha sucedido. Hay otros casos de ciudadanos paraguayos que han ingresado ilegalmente y que han sido tratados de manera diferencial respecto de lo que ocurre con los formoseños, ¿no? El caso de esta mujer que venía a vender chips, ustedes se acuerdan, en la zona, en la esquina de donde quedaba antes la oficina del IACEP, que fue, bueno, hisopada, resultó un caso positivo de coronavirus, entró de manera ilegal, bueno, la llevaron a hacer cuarentena, luego cuando salió también hubo una especie de difusión por la usina de medios del gobierno, con los diarios también pautados de lo exitoso de la chipera que salía recuperada, dada de alta, con toda la fábrica de chipas y el personal de toda la fábrica de chipas, también recuperado. Digo, hubo todo un show respecto de esto. Sin embargo, los formoseños que ingresan, que no lo hacen de manera ilegal, digo, si hay algo que están violando puntualmente es la cuarentena, por eso se le puede quizás de alguna manera procesar por la violación del artículo 205 del Código Penal, pero ya asociación ilícita porque se juntaron para cruzar flotando el río Bermejo es digo, algo absolutamente exagerado. Bueno, les han aplicado todo lo que han podido, se los han aplicado. Y ayer un poco leyendo, porque nos han acercado la resolución o el fallo de la denegatoria de excarcelación de la jueza Karina Paz, quien tiene a cargo la causa de los varados que están hoy presos, aplica, digo, una rigurosidad, una dureza, digo, sin tomar en cuenta que son personas que no tienen antecedentes, que no han delinquido nunca en su vida, y los mantiene alejados en celdas que están a 70 kilómetros de su ámbito habitual de residencia, y también advierte que con este fallo lo que busca la jueza es meterle miedo a la sociedad, y esto es textual, generar un miedo por el respeto a las normas en un contexto de pandemia, en donde por supuesto no hacer caso, entre comillas, a este tipo de leyes podría llevar a un contagio masivo o a un contagio comunitario, que es un poco lo que el gobierno está tratando de evitar a todas luces. Pero lo que le planteamos ayer al ministro de Gobierno, Jorge González, en la conferencia de prensa, puntualmente, de alguna manera resume todo esto que te conté, que es mucho más extenso, pero estoy tratando de resumirlo, porque le preguntamos si por qué se trata a los ciudadanos paraguayos de manera condescendiente, se les da hisopado, alojamiento, transporte, después se lo pone en manos de las autoridades originales del país, y por qué a los formoseños se los trata como delincuentes, ¿no? Han terminado no con una causa, sino con dos causas, no les han dado la excarcelación para que pudieran seguir el proceso en libertad, no teniendo antecedentes, porque los consideran como que van a reincidir. Sí, en la locura de lo que está ocurriendo, la jueza considera que esos formoseños van a volver a salir de la frontera y van a volver a entrar por el mismo río Bermejo para llegar a la provincia. Hay algo que no tiene mucho sentido común, pero casi todas las cosas que están pasando en esta cuarentena con el manejo discrecional de las libertades civiles no lo tienen, ¿no? Así que el ministro no nos contestó, nos dijo un montón de cosas, nos dijo ñoquis, me dijo ñoqui básicamente, me dijo secretario Burjaile, porque
según él, mis dichos coincidían con lo de Burjay. Le digo, siempre apela a la descalificación, pero un poco para disimular la insuficiencia en cuanto a respuesta. No nos contestó, no explica por qué están violando de esa manera tan aberrante los derechos ciudadanos y por qué, vuelvo a repetir, los paraguayos son tratados de manera diferencial respecto de los ciudadanos formoseños, que son tratados como verdaderos delincuentes, que ni siquiera, te vuelvo a repetir, un narcotraficante, un violador, un asesino, tiene derecho a estar detenido cerca de donde tiene residencia o donde vive o donde tiene la familia cerca. Un varado que ha sido procesado por causas que no se entienden, lo trasladan a distintos lugares de la provincia sin que haya alguna razón que justifique este hecho. Uno entiende que es por el mero hecho de castigarlo de la manera más dura y, como la propia jueza ha dicho, generar miedo en la población porque a nadie más se le ocurra hacer una cosa de esta, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias, Leo, por la información. Hoy se supone a las 10 había, por redes sociales se había convocado a personas en Clorinda a manifestarse, tenemos entendido, en un espacio público ahí cerca de la Intendencia. Hay que ver si esto se concreta o no, ¿no? Al hablar del tema de la cuarentena también. Sí, es así. Bueno, es una marcha que ha sido autoconvocada por vecinos. Bueno, Clorinda, que está atravesando también una situación que no se puede entender respecto del bloqueo total que tienen y de las circunstancias que se han dado, que lo conocemos todos, ¿no? Circunstancias de personas que no han podido seguir sus tratamientos oncológicos, personas que tenían que venir o que han venido, inclusive tenemos testimonios de eso también en Radio 1, a la alta complejidad, han sido rechazados por el solo hecho de venir de la ciudad de Clorinda, ¿no? Y después escuchamos, digo, al Consejo hablando de que las atenciones se prestan normalmente, pero esto puntualmente por los testimonios no es así. Digo, una cosa es la que se dice dentro de las conferencias de prensa, que por supuesto tienen que guardar armonía con toda esta especie de imagen que quiere transmitir el gobierno, y otra es la situación de las personas. Hablamos de enfermos oncológicos que no han podido continuar su tratamiento, y ni hablar de los comerciantes que no entienden si los casos están puntualmente, digo, aislados, identificados o en observación, porque los tienen bloqueados como si fuera un contagio comunitario, porque tampoco esto se ha aclarado. Se lo ha preguntado un colega el día de ayer si en Clorinda había contagios comunitarios, y el doctor Mario Romero Bruno ha empezado también a divagar, como lo hace el ministro González, sin contestar si se certifican o no contagios comunitarios en la ciudad de Clorinda, ¿no? Así que el intendente que se ha borrado, intendente que en un principio ha tomado la posta y dijo, bueno, a mí ni me consultan, yo no sé lo que pasa, yo no soy obsecuente y demás, pero en esta nueva prórroga de la cuarentena en Clorinda nos ha dicho esta boca es mía, y ya se está empezando a llamar a silencio y dejando a la gente librada nuevamente al arbitrio, y vuelvo a repetir, a las decisiones autoritarias de un consejo que no explica por qué hace las cosas y que de alguna manera bueno, ha caído bastante respecto de la consistencia de las cuestiones que afirma o que no afirma. Pero básicamente, si a vos te contestan la pregunta, bueno, vos tenés una respuesta, pero no contestan las preguntas puntuales, sobre todo lo que hemos hablado en este espacio, en el que ha sido por qué los ciudadanos extranjeros tienen prerrogativas respecto de la ley que los ciudadanos formoseños. Cómo se maneja el ingreso administrado, porque también tenemos conocimiento que hay personas que van a hoteles como el Hotel Las Calas, por ejemplo, que tienen también prerrogativas porque o de parentesco o de cercanía política o de cercanía de alguna manera, digamos, en su rol de funcionario del Estado. El resto tiene que hacer esa interminable espera que ni siquiera tiene respuestas respecto de 4.700 personas, 4.700 formoseños, que ni siquiera le contestan los mails de cuándo van a poder entrar a la provincia, y el gobierno, que a 180 días de cuarentena no ha resuelto el problema. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos, creo que la última vez que fuimos a la conferencia, que también nos maltrataron, por supuesto? Nos habían dicho que había 2.930 formoseños varados afuera. Le preguntamos en cuánto tiempo se iba a resolver eso, y hoy, a casi 4 meses o 3 meses después que le preguntamos, no solo que no lo han resuelto, tampoco han tomado acciones para resolverlo, sino que hay 4.700 personas, ha aumentado a casi el doble la cantidad de formoseños varados
están abandonados a la buena de Dios porque no tienen trabajo. Aún aquellos que tienen un lugar donde están no tienen trabajo, no tienen cómo seguir manteniéndose, y todos los que están varados en Santa Fe, en Florencia, en la frontera con Chaco, varados en Mansilla, y a los que han podido entrar los tratan como si fueran los peores delincuentes. Leo, gracias, es impecable tu informe, ¿eh? Así que te deseamos que tengas un excelente inicio de fin de semana, siempre hay noticias, esto es todo tan dinámico que cambia, estamos todo el tiempo ahí viendo a ver qué podemos contarle a la gente, un poco adictos a la información. Así que bueno, esperemos que cuando haya más novedades, el próximo viernes, por supuesto, te esperamos para que nos cuentes, ¿no? Por ahí lo más importante de la semana. Gracias, Lili, un saludo a toda la audiencia. Bueno, lo escuchábamos al licenciado Leonardo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial de la semana, sintetizó lo que es más importante para el diario El Comercial, que de hecho, bueno, está hoy todo lo que nos comentó de una u otra forma impactando en el diario. Un diario que en breve va a tener más cambios de lo que estuvimos escuchando, de lo que vemos que nos comentan también de todo el equipo que forma parte de este medio de comunicación.